Buenos días, sean bienvenidos a nuestra defensa de trabajo de grado que lleva por nombre Rediseño del secador de cereales del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto. Los autores de este proyecto son Franco Canzonieri y mi persona Israel García. Este trabajo de grado toma como énfasis el rediseño al secador de cereales del Laboratorio de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto, el cual es una parte fundamental para desarrollar las habilidades y destrezas de un ingeniero molinero. Por lo antes expuesto, consideramos importante el profundizar en el contexto general que engloba esta investigación. Capítulo 1. El problema. Planteamiento del problema. La humanidad existe desde hace unos 2,5 millones de años, pero los cereales se introdujeron en la dieta hace unos 10.000 años, durante la revolución neolítica y el desarrollo de la agricultura. Es así como el ser humano complementó su dieta alimenticia, que estaba basada en la caza y en la recolección, con una dieta con alto contenido en cereales, que son frutos en forma de granos que crecen en las plantas de la familia de las gramíneas. También se le conoce con el nombre de Poaceae. Esta familia contiene 635 géneros y unas 9.000 especies, y es la cuarta más extensa a nivel mundial. Pero solo una parte es fuente de alimento para la humanidad, siendo los más consumidos el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, el centeno, el mijo y la avena. Los granos, independientemente de la especie que se traten, están conformados por 4 componentes: el germen, el interior feculento, las capas exteriores y la cáscara fibrosa. Cada componente está destinado a diferentes productos para el consumo animal y humano. Por eso tienen diversas etapas de tratamiento. La primera etapa siendo la cosecha hasta el almacenamiento, la segunda etapa el procesado preliminar, que trata sobre la obtención de productos intermedios, y la tercera etapa, que es el procesamiento secundario, que son las operaciones que transforman los productos intermedios en finales. En medio de estas fases está el almacenado, pero los granos no pueden conservarse almacenados si no están secos. En términos generales, para los cereales, una humedad del 15% se considera el límite para estimarlo como seco, que es relativo de acuerdo a la influencia de muchos factores. Por ejemplo, en un país de clima frío, un cereal como el trigo puede conservarse a un 15% de humedad, pero en un país de clima cálido, la humedad de conservación debe ser de un 12 o 13%. De allí la importancia del control de humedad para la conservación de los granos con relación a la conservación y al consumo humano. En este punto se hace necesario acotar que la presente investigación está concebida en priorizar el secado, que constituye uno de los procesos que garantiza el adecuado manejo, conservación y consumo de cereales. ¿Qué es el secado? El secado es un proceso de transferencia en el cual la humedad es removida y absorbida de la superficie de la semilla en forma de vapor por el aire que lo rodea. Su función es reducir el contenido de humedad a un nivel adecuado para su almacenamiento, debido a que cuanto más bajo es el contenido de humedad y temperatura, mayor es el tiempo de conservación sin correr riesgo de costo y calidad en los granos. Debido a los principios de secado, dada la importancia que tiene para el adecuado secado de los cereales, surge la iniciativa investigativa, partiendo de las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuál es el estado de la máquina de secado? 2. ¿Cuáles son las fallas que presenta la máquina de secado? Y 3. ¿Cuáles son las posibles soluciones a dichas fallas en el secador de cereales de la Universidad Panamericana del Puerto? En la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes objetivos: el rediseño del secador de cereales del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto como objetivo general, y como objetivos específicos se tiene diagnosticar el estado actual del equipo de secado de cereales del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto, describir las fallas del equipo detectadas en la máquina de secado, proponer soluciones para optimizar la máquina de secado, determinar la factibilidad técnica y operativa, y aplicar las soluciones propuestas. Justificación. La finalidad principal de esta investigación es ofrecer información de utilidad para hacer más eficiente el proceso de secado, rebajar los costos y el tiempo de operación, disminuir la pérdida de granos, mantener la calidad de los cereales y explorar algunos aspectos que permitan mejorar el mantenimiento del secador de granos, beneficiar a los estudiantes que hacen uso del laboratorio, ser un antecedente para futuras investigaciones como aporte teórico práctico sobre la reparación de máquinas de secado. Capítulo 2. Marco teórico.
Marco teórico. El presente estudio está sustentado por afirmaciones, principios y conceptualizaciones que permiten profundizar en los elementos intervinientes en la investigación, y es a lo que llamamos bases teóricas, que junto con estudios previos o antecedentes vienen a complementar este apartado que fundamenta la rigurosidad de investigaciones científicas, coincidiendo con Sabino en 1996. Ningún hecho o fenómeno de la realidad puede abordarse sin una adecuada conceptualización. En los antecedentes internacionales tenemos diferentes tipos de investigaciones, como el de Espinosa B. y Vega D. en 2015, que presentaron una investigación titulada Reingeniería de un secador rotatorio didáctico para el Laboratorio de Operaciones Unitarias en la Universidad Estatal de Guayaquil, Ecuador, cuyo objetivo general consistía en realizar una reingeniería en un secador rotatorio, para así obtener mejoras en los procesos de secado. Seguido tenemos a Vega A y Martínez W en el año 2015, que realizaron un estudio denominado Diseño e implementación de un sistema rotatorio de flujo constante para secado de cacao utilizando transferencia de calor por convección y control predictivo basado en modelo, en la Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador. Los investigadores diseñaron e implementaron un secador de cacao tipo rotatorio, lo que le permitió un óptimo secado de grano en menor tiempo que un secador artesanal y garantizaron la calidad del producto. Seguido tenemos a Semanate L en 2018, avalado por la Universidad de las Fuerzas Armadas en Latacunga, Ecuador, donde se presentó la siguiente investigación titulada Rediseño y automatización del prototipo de máquina secadora de cacao, propiedad de la empresa Cacao 3H, ubicada en Cantón Cumandá, para obtener la mejor calidad de grano seco en función de la producción mediante el rediseño de sus subsistemas mecánico y eléctrico y la adición de un subsistema electrónico de control. Este proyecto se enfoca en la automatización de una máquina secadora de cacao como una alternativa para optimización de tiempos, reducción de mano de obra y del excesivo consumo de energía, para obtener una mejora en la calidad del grano seco en función de su producción. Siguiendo lo antes expuesto, tenemos los antecedentes nacionales, donde Osorio Ronnie y Ruiz Rubén en 2008 presentaron una investigación titulada El diseño de una cámara de secado de cereales para el laboratorio de la Universidad Panamericana del Puerto, en el cual se diseñaba una propuesta de secador de cereales para que los alumnos estudiantes de la facultad tuvieran un contacto directo con las prácticas referentes a las materias de molinería. Empezando con las bases teóricas tenemos a los cereales. Los cereales son uno de los grupos de alimentos esenciales para el organismo y por ende uno de los más importantes en la dieta humana. Estos pertenecen a las plantas de la familia de las gramíneas, que se cultivan por su grano y el alimento se elabora a partir de estas semillas. Entre su estructura se encuentra el germen ubicado en el núcleo de la semilla y es el que permite el desarrollo de una nueva planta. Siguiendo con las bases teóricas tenemos a la humedad. La humedad en los granos es la cantidad de agua que contiene en su interior. Una manera tradicional de detectar la humedad es quebrarlo con los dientes, porque el grano húmedo nunca está duro debido a la cantidad de agua almacenada en su interior, la cual depende de las condiciones ambientales bajo las que se recibe el grano y la época del año en la que se cosecha. Siguiendo con las bases teóricas tenemos el secado. El secado de los sólidos es un proceso en la industria en general, en el cual se lleva a cabo la evaporación del agua de un sólido mediante procesos de transferencia de masa y calor, tomando en consideración el tipo de material a secar. Esta es una fase muy importante ya que se realiza para su próximo almacenamiento o su óptima comercialización. Relacionado al anterior expuesto, tenemos a las técnicas de secado. Las técnicas de secado de granos son ampliamente conocidas y utilizadas en muchos países, adaptándolas a cada particularidad de la región y perfeccionándolas tomando en consideración factores tales como el nivel de instrucción, los costos de tecnología, el volumen de producción, la disponibilidad de la energía eléctrica, entre otras. Estas pueden variar desde secados al sol o, como puede ser en nuestro caso, con una máquina especializada para ello. La reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño de los procesos en las empresas para lograr mejoras sustanciales en medidas de rendimiento como son los costos, calidad, servicios y rapidez, optimizar los flujos de trabajo y la productividad de una organización. Capítulo 3.
Marco metodológico. Partiendo con el marco metodológico se puede definir el diseño de la investigación, el cual corresponde a una investigación no experimental, porque describe la manera en cómo se dará respuesta a las interrogantes enunciadas. Y se puede definir el nivel de la investigación, el cual es un nivel descriptivo, ya que este nivel permite delinear e identificar rasgos asertivos para construir parámetros de análisis e interpretación sobre el entorno actual. Población y muestra. La población es un término estadístico y se refiere a la totalidad de los sujetos, datos, elementos involucrados, es decir, aquellos que van a ser medidos en el estudio de la investigación. Nuestra población estuvo representada por 15 estudiantes de la Facultad de Ingeniería. En este caso, se tomó en total de la población por ser una población finita. Capítulo 4. Análisis de los resultados. Tomando en cuenta que la encuesta fue realizada a 15 personas, de las cuales 14 respuestas resultaron ser de manera afirmativa y una respuesta de manera negativa, se puede inferir que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto conocen sobre la existencia del secador de cereales. Continuando con la opinión de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto, se obtuvo que un 84.62% de ellos opina ingeniería, mientras que un 15.38% piensa que no es importante. Continuando con las encuestas, se le preguntó a los participantes si la razón por la cual no utilizaban el secador de granos del Laboratorio de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto se debía a que no estaba operativo, el cual se obtuvo un resultado afirmativo de un 100%. En otra pregunta realizada a los participantes, 99.85% de ellos afirmaron que el rediseño del secador de granos beneficiaría en sus prácticas de molinería, mientras que el otro 0,15% piensa lo contrario. Capítulo 5. La propuesta. Después de estudiado la necesidad de la propuesta mediante las encuestas, opiniones y conversaciones con diferentes alumnos y profesores de la Facultad de Ingeniería que han utilizado el laboratorio, podemos concluir que existe una necesidad en la propuesta titulada Rediseño del secador de cereales del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana del Puerto. Tomando en cuenta la factibilidad económica del proyecto, se realizó un estudio económico de lo que se gastó al momento de aplicarle la reingeniería al secador de cereales, gasto que ascendió hasta un monto total de $249. En estas imágenes se pueden observar las condiciones en las que se encontraba el secador antes de realizarle la reingeniería. El depósito horizontal se encontraba en buenas condiciones. En el caso de las lámparas, una de ellas pudo ser reparada, mientras que la otra tenía muchísimos daños, la cual tuvo que ser reemplazada. Y en cuanto al ventilador, se encontraba funcionando y en buenas condiciones. En cuanto a la estructura general del secador, la parte externa del secador de cereales estaba descuidada con polvo y residuos de material, mientras que en la parte interna, la pared que separa el lado de las lámparas con la cámara de secado estaba quemada por el excesivo calor a la cual estaba siendo sometida. En estas imágenes se señalan las partes que sufrieron un cambio luego de la reingeniería. El depósito donde se introduce el material se encontraba en buenas condiciones, por lo que solo se le realizaron modificaciones estéticas. Sin embargo, debajo de él se colocó otro depósito para aprovechar un espacio al cual no se le da utilidad y de esta manera duplicar la capacidad máxima del secador. Continuando con la parte frontal, en la base se le colocó una bandeja de recolección de residuos, esto debido a que anteriormente se realizaron trabajos en los que deshidrataron alimentos que desprendían aceites al ponerse en contacto con el calor, ensuciando la parte interna del secador. Con esta bandeja lo que se quiere es que se puedan seguir realizando este tipo de trabajos, pero de una manera más limpia. En la parte lateral se instaló un controlador de temperatura digital para poder decidir, de acuerdo al tipo de material que se vaya a utilizar, la temperatura ideal para realizar el proceso, ya que antes de la reingeniería el secador trabajaba de manera directa, impidiendo al operador poder graduar la temperatura interna del secador.
A un lado del controlador se instalaron interruptores que permiten encender y apagar tanto el ventilador y la resistencia como la lámpara de manera independiente. Este cambio se realizó por temas de seguridad, para que al momento de conectar el secador a la fuente de energía, los componentes no enciendan de manera directa, como también para que el operador decida si quiere trabajar con una sola fuente de calor o con ambas, de acuerdo a la cantidad de calor que se requiera. Pasando a la parte interna del secador, la mayoría de las paredes del equipo fueron recubiertas con láminas de aluminio, teniendo como propósito aumentar la cantidad de calor dentro del secador, ya que el aluminio funciona como aislante, además de ser un mejor conductor térmico, a diferencia de la madera, la cual evita mayores pérdidas de calor. Uno de los reflectores que tenía originalmente pudo ser reparado, mientras que el otro tenía muchos daños y tuvo que ser desechado y reemplazado. Para su reemplazo se decidió colocar una resistencia eléctrica, principalmente por temas económicos. El ventilador que tenía originalmente fue reemplazado por uno de mayor potencia, esto debido a que el ventilador original no distribuía de manera eficiente el calor dentro del secador. En los planos del secador de cereales se pueden observar todas sus dimensiones, desde su vista frontal como en su vista lateral y la vista de planta, así como también las dimensiones de la bandeja de recolección de residuos. En esta otra imagen se pueden apreciar las dimensiones del depósito horizontal retráctil. Aquí se puede observar una representación gráfica de la curva de calor, tomando como punto de partida la temperatura ambiente a la que se encontraba el equipo en ese momento, que era de unos 32.6 grados Celsius. Transcurrido el tiempo, se puede observar cómo la curva aumenta de manera progresiva, llegando hasta un punto de 54.4 grados Celsius en un tiempo de 30 minutos. Para la capacidad técnica se realizó un cálculo de volumen, utilizando como datos las especificaciones de los depósitos retráctiles, lo cual arrojó un resultado de 2.704,94 centímetros cúbicos. Luego de ello se realizó una investigación sobre diferentes tipos de materiales para saber las densidades de cada uno de ellos y posteriormente realizar los cálculos correspondientes para obtener la capacidad de los depósitos. En esta lámina se pueden observar los resultados obtenidos, que reflejan el 100% de la capacidad de los depósitos retráctiles de manera individual, con cada uno de los diferentes tipos de materiales. En esta lámina se puede apreciar los cálculos tanto de intensidad como de resistencia. Para la resistencia eléctrica se obtuvo una intensidad de 9,09 amperes, mientras que para la lámpara se obtuvo una intensidad de 4,54 amperes. Para la resistencia se obtuvo un resultado de 12,1 ohms, mientras que para el cálculo de resistencia de la lámpara se obtuvo un resultado de 24,22 ohms. Conclusión. Se pudo concluir que el secado es una etapa crucial en el procesado de cereales, la cual se quedaba incompleta al solo conocer la teoría, ya que el secador de cereales de la Universidad Panamericana del Puerto estaba inoperativo, que ahora, luego del mantenimiento y rediseño del mismo, se podrán realizar las prácticas pertenecientes a las diferentes áreas y materias referentes a la molienda, teniendo como resultado una mejor formación en el área práctica del laboratorio a la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería. Para el uso del equipo se tienen diferentes recomendaciones, que son verificar la conexión del equipo, asegurarse de que los interruptores estén apagados, leer el manual para la configuración del controlador de temperatura, encender primero el ventilador y la resistencia para posteriormente encender la lámpara, manejar la bandeja de aluminio con guantes si el equipo aún está encendido, no introducir las manos en la cámara de secado, mantener limpia la zona de trabajo, no manipular la resistencia eléctrica ni la lámpara si el equipo aún está encendido, paciencia al momento de trabajar con el secador, no abrir la compuerta trasera mientras esté en uso y dejar el aparato en un sitio fijo.